Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega. Hoy hablaremos acerca de la agricultura urbana y periurbana y para lo cual vamos a definir qué es esta práctica en concreto. Vamos a decir qué es la producción de alimentos dentro del ámbito urbano y sus alrededores o la periferia, donde se potencia al máximo el recurso local. Recordemos que la ciudad tiene unos espacios muy reducidos, donde se cultiva quizás en jardines, azoteas, balcones, en diversos lugares donde se puede hacer una plantación. Generalmente en la ciudad hay limitación de recursos como espacio, justamente luz solar y agua, por lo cual es necesario optimizar esos espacios, y la agricultura urbana y periurbana optimiza esos lugares para poder producir alimentos. ¿Qué se cultiva en esos espacios? Básicamente frutas, hortalizas, plantas medicinales, aromáticas, condimentarias, y también se crían algunas especies de animales menores, conejos, gallinas, patos, inclusive cerdos. Vamos a definir entonces gráficamente con qué consiste la agricultura urbana. El área azul corresponde a esa urbe donde se concentra la mayor cantidad de equipamiento urbano, edificios, colegios, hospitales, establecimientos de policía, equipamientos de otro índole, tiendas, supermercados, etc. Es la parte más importante de la ciudad. Y en algunos lugares de ellos, como en los jardines, en las azoteas, en las paredes, algunas personas han decidido optimizar esos espacios para producir alimentos. Las características entonces de ese lugar, de esa agricultura urbana, es que se hace dentro del perímetro urbano, donde están los edificios y las casas. Se hace en pequeñas áreas, en pequeñas superficies, es muy reducido el espacio, se hacen en materas, en lugares muy improvisados, y lo que se produce allí es básicamente para el autoconsumo. Generalmente no se venden los excedentes, sino que las personas que lo cultivan lo hacen para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, y es practicada por personas que viven en la ciudad, habitantes citadinos que toda la vida se han dedicado a una vida urbana y que quieren básicamente incorporar otra práctica alternativa dentro de sus quehaceres. Adultos mayores, en instituciones educativas, los estudiantes generalmente hacen agricultura urbana. En algunos otros espacios y entornos las personas también se dedican a hacer agricultura porque se han dado cuenta de la importancia de cultivar los alimentos que sean frescos, ecológicos y saludables. La mayoría de los alimentos que vienen en nuestras plazas de mercado y tiendas de barrio están contaminados con agroquímicos, con fertilizantes sintéticos, con plaguicidas, y la gente ya está tomando conciencia de eso, y por eso prefieren tener mayor control de lo que se alimentan a través de su práctica de agricultura. Lo mismo ocurre con la agricultura periurbana. Esta se hace en un lugar intermedio entre lo que es el perímetro urbano como tal y el área rural. Básicamente es el borde de ciudad de unos 10 a 20 kilómetros de diámetro, y es practicada por citadinos que viven allí o personas desplazadas que han vivido en el campo y que se congregan en esa área periférica de la ciudad, o por campesinos que toda la vida han estado allí y que la ciudad en su momento, en su crecimiento y en su avance, pues ha ocupado esos espacios. Se cultiva para el autoconsumo, es decir, para los alimentos que requiere la familia, pero también se cultiva para vender los excedentes que se cultivan en el mercado, en las plazas o en los vecindarios. Y los predios tienen características de finca, es decir, son lugares más grandes, son lugares donde existen árboles quizás, fuentes de agua, y las actividades agrícolas casi que podrían ser muy parecidas a las que caracterizan la agricultura campesina o la agricultura rural propiamente. Aquí tenemos el borde de ciudad, ampliamos la imagen y podemos decir allí que en esa periferia se concentran muchas personas pobres, vulnerables, con necesidades básicas insatisfechas, muchas veces no tienen empleo y padecen hambre e inseguridad alimentaria. Esos lugares allí son los donde debemos fomentar la agricultura urbana y donde las familias deben aprender a cultivar sus propios alimentos. Eso no quiere decir que las personas más pudientes y más solventes económicamente no lo deban hacer, por supuesto que sí. De hecho, es una práctica muy común en familias y en áreas urbanas donde hay mayor crecimiento económico y prosperidad financiera.
En general, en la agricultura urbana la tendencia es que se hace en sociedades pobres, pero también en sociedades con altos ingresos. Esto es claramente evidenciable, por ejemplo, en el desarrollo de la agricultura urbana en Europa, pero también se ve en América Latina y el Caribe en el desarrollo de la agricultura urbana, por ejemplo, en barrios marginales de Nueva York, en Cuba y en otros lugares. Aquí hay un ejemplo de una agricultura periurbana. Antes, hace 30 años, esto era un basurero, la comunidad lo recuperó y hacen agricultura en recipientes plásticos, en canecas cortadas longitudinalmente. No lo hacen directamente en el piso porque el suelo está obviamente contaminado con esas basuras y esos residuos urbanos que se depositaron en el pasado, pero en estos recipientes depositan abono limpio, materia orgánica, donde cultivan sus plantas medicinales, aromáticas, condimentarias, hortalizas, entre otras. Eso es un ejemplo de agricultura periurbana, pero también hay un ejemplo de agricultura periurbana donde hay una asociación interesante. Hay árboles, alimentos de pan coger como maíz y frijol, frutales como el banano, plantas medicinales, aromáticas y condimentarias y hortalizas en un mismo espacio, en un mismo predio. Noten aquí que la ciudad creció, casi que alcanzó la ciudad, el área urbana, y copó esos espacios campesinos que estaban en el pasado. Esa huerta básicamente es una resistencia al crecimiento urbano y es un parche ecológico interesante donde se fomenta la salud. Otros espacios creativos interesantes es la utilización, por ejemplo, de techos, donde pues aquí vemos un desarrollo un poco más tecnificado, y las personas lo que han hecho es utilizar los recipientes de bebidas industriales de refrescos para cultivar hortalizas. Ya tiene un sistema de riego. Noten que al fondo se alcanza a ver de manera difusa la ciudad, pero básicamente esto es una forma inclusive de proveerse de un empleo digno y que permite generar ingresos a personas de escasos recursos, pobres y vulnerables. Eso era todo por hoy. No olviden visitar mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estoy también en WhatsApp. Ahí está mi número. Skype. No olviden también visitar mi blog, amigosdelaagricultura.blogspot.com.com. Hasta la próxima. Estamos sembrando salud.